y el tema entonces es introducción a la gestión para la reducción del riesgo de desastres del sector salud. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Entonces les voy a hablar por qué debemos gestionar la emergencia, cómo es la gobernanza, quién manda cuando estamos en una emergencia, catástrofe o desastre en el sector salud, cómo nos tenemos que preparar, cómo se preparan los hospitales, los centros de salud de atención primaria frente a una emergencia, cuál es el flujo de información que tiene actualmente el sector salud, que son medidas correctivas implementadas después del terremoto del 27F, algunos comentarios breves de ayuda humanitaria, ¿ya? Y los equipos médicos de emergencia conocidos como MT, que también tengo el honor de ser líder de un equipo de despliegue acá en Chile. Y cada uno de estos temas por sí solo podría ser un par de clases, así que espero dar algunos pequeños tips y si luego hay interés no tengo ningún problema obviamente en hacer otras sesiones de profundización de algún tema en particular o le decía a Joana ponerlo en contacto con otros referentes nacionales e internacionales porque uno cuando se va metiendo en esto va conociendo gente. Y también lo más importante que me gustaría entregarle el mensaje es que ojalá que se motiven en lo que es ayuda humanitaria, lo que es la gestión de la emergencia y desastre, y se formen regularmente. Yo, bueno, trabajo para una sección del Ministerio, ¿cierto? El Servicio de Salud del Maule, o sea, a veces no puedo hacer muchos comentarios, pero a priori podría decir que a veces hay muchas personas del área de las ciencias sociales o de las matemáticas a cargo de los servicios de salud o de la gestión de la emergencia, y a veces no es lo mejor y sería bueno que alguien del área del área clínica gestionara la emergencia. Bien, ¿por qué debemos gestionar la emergencia? Bueno, porque todo puede ser peor. Por ejemplo, esto es una foto de un volcán que se llama Kizapu, que está en la región del Maule, que en 1932 hizo una erupción volcánica con 80.000 kilómetros que afectó 80.000 kilómetros de la superficie chilena e incluso la humadera, la fumarola, se trasladó a Santiago, a Argentina, ¿ya? ¿Y por qué pongo esta foto? Porque todo puede ser peor, o sea, nosotros actualmente estamos en una pandemia de SARS-CoV-2 y perfectamente nos podría caer un terremoto, nos podría caer una erupción volcánica, ayer entiendo que hubo un sismo de alta intensidad cerca de la región de Coquimbo, entonces, todo puede ser peor y la gente que trabajamos en emergencia, si ustedes están orientando su carrera para poder hacer ayuda humanitaria, siempre tenemos que prepararnos para el peor escenario, ¿ya? Y por lo tanto, nuestra evaluación del riesgo debe considerar el peor escenario. Nosotros hablamos esto que actualmente tenemos una pandemia, ¿cierto?, de COVID-19, entonces uno dice, chuta, pero ¿cómo no nos preparamos bien? Bueno, cada uno tendrá su comentario, pero todos saben, o sea, ya tuvimos la gripe española hace 100 años atrás, tuvimos algo, no con las mismas magnitudes, pero el año 2009 Chile tuvo una epidemia, ¿cierto?, de virus, de una influenza H1N1, hemos tenido brotes de cólera, de malaria, de tifus en Chile, de viruela, ya por lo tanto, constantemente esto no se va a acabar ahora y probablemente vamos a superar esta pandemia de SARS-CoV-2 quizás a finales del próximo año, si es que llega una vacuna, pero en un par de años o en 10 años más nos va a volver a golpear y quizás después vamos a estar hablando del coronavirus 3 o 4 y esto no va a parar. Por lo tanto, la importancia de gestionar la emergencia va a permitir que es lo que nos va a permitir tener buenos resultados con la población. Hay un micrófono abierto que escucho como unas tapas, algo, no pueden apagar. Bien, y siempre todo puede ser peor. El Banco Mundial, en su reporte del año 2020, pone cuáles son los riesgos que el mundo se ve expuesto en cuanto a emergencias, desastres, catástrofes, durante los próximos 10 años, y aquí ustedes pueden ver en este reporte que está fresquito, donde todos los rangos que tengan puntuaciones sobre 3 ya son de alto riesgo, de alto impacto, y tenemos como nos habla lo del cambio climático, clima extrema, ¿cierto? La crisis del agua, ataques cibernéticos, uno dice, ataques cibernéticos, empiezan a ser una grande amenaza, desastres naturales,
fallas de los gobiernos, ya acá, fallas de los gobiernos, peleas, ¿cierto? Crisis sociales, Chile lo vivió, Perú lo está viviendo, crisis de hambruna, enfermedades infecciosas, ¿ya? Ataques masivos con armas, ¿ya? Entonces, todo el Banco Mundial, uno dice, bueno, ¿por qué un Banco Mundial? ¿Por qué los economistas hablan del riesgo? Bueno, porque como los economistas son los que tienen las empresas aseguradoras, ¿cierto? Ellos tienen que, para poder asegurar una infraestructura, para asegurar X cosas, tienen que conocer su riesgo. Entonces ellos hacen trabajos muy interesantes los economistas en poder magnificar cuáles son los riesgos. Y así vemos cuáles son los riesgos que estamos expuestos para los próximos decenios y para el futuro próximo. ¿Qué es lo que regula la gestión del riesgo en emergencia y desastre en Chile y, bueno, en el mundo y los países que son signatarios de la política de gestionar el riesgo? Probablemente les suena a lo que se llama marco de Sendai. Ya los japoneses son los que líderes mundiales en lo que es la gestión de la emergencia y generar directrices. Así como existía un marco de Hyogo y luego el 2015 Chile es signatario, firma este convenio, ¿cierto? Marco de Sendai, que entrega metas desde el 2015 al 2030, donde de manera resumen habla de metas que el país se tiene que comprometer a disminuir la cantidad de muertos producto de emergencia y desastre, disminuir la población afectada, disminuir las pérdidas económicas, disminuir los daños a la infraestructura, ¿cierto? Y incrementar la gestión del riesgo. Y en este marco de Sendai se habla de 4 prioridades, donde Chile, como miembro activo de este marco normativo, tiene que comprender el riesgo de desastre. Entonces una de las formas es hacer este tipo de capacitaciones, ingresarle en los currículos de pregrado, sacar lineamientos, normativas, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia y mejorar la preparación frente al desastre para una respuesta eficaz, ¿ya? Por lo tanto, toda la normativa de gestión del riesgo y cuando hablamos de desastre, la Biblia entonces para Chile entonces es el marco de Sendai. Todas nuestras políticas de salud pública que van orientadas a disminuir y gestionar el riesgo están contenidas, ¿cierto?, en el marco normativo del marco de Sendai. Y a nivel de salud no estamos exentos. Este año se está actualizando el Plan Nacional de Salud, la Estrategia Nacional de Salud, pero en su objetivo número 9, desde el 2011 al 2020, habla que en el objetivo número 9 el sector salud debe fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante emergencia, desastre, epidemia, donde los resultados esperados, ¿cierto?, habla de que se debe fortalecer la gestión del riesgo en el ámbito de la preparación, respuesta, ya rehabilitación, o sea, lo que conocemos como en el antes, durante y después, y contar con hospitales seguros frente a situaciones de emergencia y desastre. Para esto, entonces, el Ministerio, a través del jefe de gabinete del Ministro de Salud, tiene un departamento que se llama Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastre, de GREI, el cual ese departamento gestiona tanto con coordinadores de emergencia en las Ceremis de Salud, entendiendo Ceremis de Salud, ¿cierto?, como el brazo armado de política de salud pública, ¿cierto?, y el brazo armado de redes asistenciales, servicios de salud, subsecretario, ¿cierto?, coordina entonces con un coordinador de emergencia de los servicios de salud y con un coordinador de emergencia de la Ceremi. Y a su vez, los hospitales y los centros de atención primaria tienen un coordinador de emergencia también que deben reportar la información a estos coordinadores y así por efecto cascada la información le llega al ministro. Ahí les voy a mostrar que existe una plataforma para esto. Y cuando hablamos de la gestión integral del riesgo, hablamos de que la gestión integral del riesgo no es solo la respuesta, ya a veces a nosotros nos gusta harto, ¿cierto?, desplegarnos a terreno, pero no es solo la respuesta, hay gestión en telecomunicaciones, gestión comunitaria en salud mental, la gestión clínica, saneamiento, el agua, la gestión adecuada de la información, la gestión territorial, etcétera, saber si nuestros hospitales o centros de salud son seguros, qué pasa si hay un terremoto, puedo seguir operando en esas instalaciones. Por lo tanto, la gestión del riesgo es algo integral. Y el riesgo, entonces, nosotros gestionamos el riesgo entendiendo que el riesgo es una amenaza por una vulnerabilidad, por donde la amenaza son todos los factores externos que nosotros no podemos manejar. O sea, yo no puedo manejar, ¿cierto?, que exista un terremoto en Chile, que hay una aluvión, etc. Bueno, una aluvión quizás sí,
Em, pero son factores externos, ¿ya? O quizás yo no puedo manejar la amenaza de un incendio en mi establecimiento, ¿ya? Pero la vulnerabilidad es la exposición que nosotros tenemos a esa amenaza, y eso nosotros sí lo podemos manejar. O sea, si yo construyo un restaurante, ¿cierto? O construyo una casa al frente del borde costero, claramente yo me estoy exponiendo a que en caso de un tsunami, mi casa o restaurante, etcétera, será destruido. Y eso es lo que nos ha faltado en Chile. En Chile, ¿quién lidera la gestión del riesgo y la coordinación en la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio Interior, la ONEMI, pero que lamentablemente al día de hoy hay proyectos de ley, las decisiones o las normativas que dicta ONEMI no son vinculantes, por lo tanto ONEMI puede ir al borde costero de, no sé, de Duá o Iloca, son sectores costeros de por acá donde vivo, en la séptima región, y dijo, por ejemplo, mira, acá no se puede construir porque hubo un terremoto el 2010 y la ola, ¿cierto? Llega hasta esta distancia, por lo tanto se recomienda no construir, pero ese informe, la verdad que el alcalde puede hacer lo que quiera, y al no ser vinculante, la gente puede construir nuevamente ahí. ¿Cómo es la gobernanza, la gestión del riesgo en el sector salud? O sea, ¿cómo nos comunicamos o cómo vamos a mandar o dar las directrices frente a una emergencia y desastre? Bueno, para eso tenemos que conocer lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Ya? Y a modo de resumen, entendamos que el Sistema Nacional de Protección Civil son todas las instituciones públicas, privadas, gubernamentales o no gubernamentales que pueden brindar ayuda y que podemos hacer ayuda mutua, colaboración mutua. Es decir, por ejemplo, bomberos es parte del Sistema Nacional de Protección Civil, carabineros, ¿cierto? Bomberos, los hospitales, las administraciones públicas, una municipalidad. Pero nosotros en emergencia y desastre siempre hablamos de la ayuda mutua. Es decir, si, como yo soy bombero, puedo dar un ejemplo, si se está, ¿cierto?, quemando un basurero ahí, no sé, en la Alameda, ¿cierto? El cuerpo de bomberos, ¿cierto?, va a despachar, no sé, un carro bomba, porque con un carro bomba es suficiente para apagar esa emergencia, ¿ya? Ahora, si no fuera el basurero y fuera quizá el kiosco, quizás va a tener que despachar dos carros. Pero si no es el kiosco y está agarrando, ¿cierto?, un edificio y esto ya es un incendio declarado, ¿cierto?, probablemente va a tener que despachar más carros. Lo mismo pasa con una emergencia, o sea, chocan, no sé, dos buses de frente, se despacharán un par de unidades y las primeras unidades que llegan al lugar van a hacer el triage y van a evaluar cuál es la ayuda que se necesita. O sea, no, esto no es que yo despacho inmediatamente todo. ¿Ya? Cuando hay un incendio forestal, ¿cierto? Se van despachando las máquinas a medida que se va necesitando. En el ámbito de salud, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil es lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos niveles de representación y niveles de accionar. El nivel más pequeño, entonces, es el nivel municipal, ¿ya? Donde si hay una emergencia municipal, no sé, una emergencia, no sé, ¿cierto? Se cae, hay unos vientos fuertes, se caen un par de árboles, ¿cierto? Y cortan una calle, el alcalde no va a llamar al gobernador o no va a llamar al ministro del Interior para que le venga a sacar el árbol. Probablemente él con sus recursos propios es capaz de solucionar esa emergencia, porque esa emergencia no sobrepasó el nivel municipal. Y en ese nivel municipal, ¿cierto?, existe un comité de protección civil representado, ¿cierto?, por el alcalde con una acción a nivel municipal y ellos pueden tomar las directrices que sean necesarias. Si esta emergencia empieza a crecer, ¿ya? O sea, a lo mejor se cayeron los árboles, pero también hay un incendio forestal que me está cortando otros caminos y ya fueron despachados los bomberos, la ambulancia y todos los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil de la comuna y ellos no dan abasto, ¿cierto? Van a tener que entonces avanzar a un nivel provincial y a nivel provincial también va a existir un comité de operaciones de emergencia, un comité de protección civil, ya, pero que no va a estar en este caso presidido por el alcalde. El alcalde ya en ese caso delega sus necesidades a este nivel mayor, que es la gobernación provincial, donde está sentado el gobernador. ¿Ya? Y si esto, por ejemplo, estamos en la provincia, no sé, de Santiago, ¿cierto? Y Santiago ya no da abasto eh, con, con sus bomberos, con su ambulancia, con la oficina de CONAF que
en el lugar, ¿cierto? Vamos a tener que entonces activar al intendente regional, o sea, al mandamás de toda la región. Y ahí el intendente regional no se va a sentar el gobernador, pues se va a sentar el intendente con el director de protección civil regional, que es el director de ONEMI regional, y van a gestionar la emergencia. Y si esta emergencia sigue aumentando y ya no es posible solucionarla, vamos a saltar a un nivel superior, donde es una coordinación nacional que va a estar representada por el ministro del Interior. El ministro del Interior es quien lidera las acciones en emergencia y desastre a nivel nacional. No se sienta el presidente, ¿ya? Entonces, cuando, bueno, no, quizás se me cae el carnet, pero no, ustedes no son, tienen, no sé, deben tener 20 y tantos años. Cuando ustedes, por ejemplo, se ponen en YouTube y ven los videos de cómo se gestionó la emergencia, ponen así como ONEMI, terremoto de 2010, van a ver cómo el presidente de la República de esa época, ¿cierto?, llega a la ONEMI y es difícil, por decirlo, hay muchas brechas de mejora de cómo empiezan a gestionar la emergencia, entendiendo de que el presidente de la República no tenía nada que hacer en ese lugar, porque quien debía liderar las decisiones, en ese caso era el ministro del Interior, porque el presidente es quien va a gestionar globalmente la emergencia a través de sus ministros, a través de la ayuda internacional. Por lo tanto, tenemos entonces en el Sistema Nacional de Protección Civil, espero que se haya entendido, distintos niveles, y de acuerdo a cómo vaya aumentando la emergencia pasa de un nivel municipal a un provincial, de un provincial a un nivel regional, de un nivel regional a un nivel nacional. Y en cada uno de estos niveles, la unidad operativa de gestionar una emergencia se llama COE, Comité de Operaciones o Comité Operativo de Emergencia. ¿Qué pasa en el sector salud? Bueno, en el sector salud es exactamente lo mismo. Si yo tengo un accidente de múltiples víctimas, va a ser muy distinto si ese accidente de múltiples víctimas, ¿cierto?, lo está atendiendo el hospital donde probablemente pasan algunos de ustedes, el J. Aguirre, ¿cierto?, con un hospital de alta complejidad, con múltiples recursos. Entonces quizás si a ellos les llegan 5 pacientes, la verdad no es nada, es lo mismo que todos los días, pero si yo, que estoy en un hospital chiquitito en la región del Maule, ¿cierto?, me llegan 5 pacientes, probablemente me colapsan en el hospital y no doy abasto. Por lo tanto, en mi nivel, a lo mejor, como comité operativo de establecimiento, esos 5 pacientes van a sobrepasar mi capacidad local, en este caso con una representación entonces municipal, sobrepasa los recursos y voy a tener que solicitar ayuda a nivel del servicio de salud, ¿cierto? Voy a tener que activar la red, solicitar otros hospitales. Entonces sí, voy a tener que estar emulando lo que sería entonces un nivel provincial o regional. Y ya si fuera, no sé, cayó un avión comercial en mi región, ¿cierto? Y tengo múltiples pacientes quemados, mi región, no sé, tendrá 4 camas para pacientes gran quemados, por lo tanto vamos a tener que entonces activar quizás un nivel nacional, porque vamos a tener que solicitar que el Ministerio de Salud, ¿cierto?, coordine el traslado de estos pacientes a distintos centros, entonces quizás algunos los van a mandar al Hospital del Profesor, otros los van a mandar al H, otros los van a mandar al J, quizás van a mandar algunos pacientes al Gran Benavente, Concepción, etc. Entonces, el sector salud también tiene niveles de operatividad, ¿ya? Donde tenemos un comité operativo en el establecimiento, si es que la emergencia va creciendo, tenemos un comité operativo a nivel del servicio de salud que se encabeza por el director o directora de servicio de salud, que puede coordinar con el comité operativo de la Seremi en una instancia que se llama COE Salud, y si es que esta instancia no está siendo suficiente, estamos siendo superados, es el comité operativo del MinSal, encabezado por el ministro de Salud, ¿cierto?, quien va a dar las directrices. Y es así entonces como la actual pandemia de SARS-CoV-2 está siendo liderada así, o sea, un comité operativo del establecimiento, claro, da sus directrices, pero esas directrices están validadas en la información que le entregó su referente del servicio de salud. Y la información que entrega el referente del servicio de salud a los establecimientos, ¿cierto?, está validada por la información que entregó el comité operativo del MinSal. Y a su vez el comité operativo de MinSal, por sí solo no se manda solo y recibe las directrices de la OPS, ¿cierto? Y la OPS se relaciona, ¿cierto?, con la OMS, es lo mismo, ¿cierto? Y van bajando, porque esto es a nivel mundial. Por lo tanto, el comité operativo del establecimiento no podría llegar y decir, no, desde ahora en adelante no se utilizan equipos de protección personal para, ¿cómo se llama?, para atender pacientes con COVID. No, porque no está dentro de sus líneas de trabajo, porque él no tiene la autoridad para hacer eso, porque esta emergencia es a nivel nacional, internacional, por lo tanto las directrices tienen que ir
bajando de acuerdo a estos niveles. ¿Ya? Entonces, el sector salud tiene su réplica entonces a nivel del sistema de protección civil a nivel de niveles. O sea, el concepto que les quiero entregar es que toda la ayuda es una ayuda de uso escalonado, es una ayuda mutua, y a medida que se va superando el nivel en el cual estoy, yo voy pidiendo la ayuda. Cuando hablamos de la estructura del mando a nivel de emergencia y desastre, todas las emergencias y desastres ya les pude mostrar que independiente si es un nivel municipal, provincial, regional, nacional, y en el sector salud sea un comité operativo de emergencia del establecimiento, del servicio de salud o de un hospital de alta complejidad, de baja complejidad, un CESFAM, etcétera, todos deben gestionar su emergencia a través de los comités operativos de emergencia. Donde en los comités operativos de emergencia existen 3 mandos, ¿ya? Es un lugar donde se reúnen, donde se sientan varias personas que el requisito principal es que la persona que se siente en ese lugar tenga la posibilidad de tomar todas las decisiones de su ámbito de acción, es decir, si yo necesito representar, ¿cierto?, el área clínica en ese comité operativo de emergencia, no voy a sentar al jefe de servicio de cirugía, voy a sentar entonces al subdirector de gestión asistencial o subdirector médico, porque ese jefe de servicio de cirugía no va a poder tomar la decisión por sí solo, porque si quiere tomar una decisión por sí solo, igual la tiene que corroborar con su contraparte, que es el subdirector de gestión clínica. Entonces yo siento en ese comité operativo de emergencia a la persona que toma las decisiones, ¿ya? Entonces, tengo tengo un mando de coordinación, ya ejercido entonces por los coordinadores de emergencia y desastres, que en cada establecimiento, de acuerdo a esta normativa que les digo, está el ministro, el gabinete del ministro tiene este departamento de gestión de emergencia y desastres, este departamento de gestión de desastres tiene su representación a través de todos los servicios de salud y las CEREMIS, y cada servicio de salud a través de sus establecimientos, sean de atención primaria o hospitales, independiente de cualquier nivel, ¿cierto? Tienen un coordinador de emergencia y desastres. Entonces esta persona coordina la emergencia. Pero también tenemos un mando de autoridad ejercida por el director del establecimiento o directora, donde puede ser, en este caso, el director del hospital, el director del CESFAM, ¿cierto?, el director de servicio de salud. Y además tengo en este comité operativo de emergencia un mando técnico que está representado, bueno, de acuerdo a la emergencia. En este caso, como estamos en COVID, ¿cierto? El mando técnico lo ejercen generalmente los denominados comité COVID o la enfermera o médico encargados de IAS, los desinfectólogos, ¿cierto? Pero a lo mejor si fuera una emergencia de, por poner un ejemplo, no sé, por algo que está en investigación, no sabemos, empieza un aumento de suicidios masivos en la población, claro, ahí el mando técnico de esa emergencia no va a ser entonces el infectólogo o el comité de IAS, ¿qué tiene que hacer esas personas en la parte de salud mental? Entonces, ¿quién va a asumir ese mando técnico? Entonces probablemente va a ser el encargado de salud mental, el psiquiatra del servicio de ese hospital o de ese centro, ¿ya? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, en macro. Y esta estructura de comité operativo de emergencia funciona para cualquier tipo de emergencia, sean incendios forestales o sea una emergencia como una pandemia que estamos ahora. Entonces, pensemos, o sea, estamos en un nivel regional y hay incendios forestales, entonces, bueno, el mando de autoridad en este caso va a ser el intendente, porque estamos en un nivel regional, ya el intendente. El mando de coordinación va a ser el director de protección civil regional, que en este caso es la ONEMI regional, y el mando técnico entonces va a ser probablemente bomberos o CONAF, ¿cierto? Si fuera una emergencia, a lo mejor, ¿cómo se llama? Una emergencia, no sé, un ataque bacteriológico, ya el mando de coordinación a nivel regional, ¿cierto? Va a seguir siendo la ONEMI, el mando de autoridad va a seguir siendo el intendente, ¿cierto? Y el mando técnico va a variar, pues quizás va a ser el servicio de salud ya, o la CEREMI, porque es una emergencia de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. A veces esto es difícil de comprender, pero piénsenlo así. Yo les decía que a nivel del servicio de salud, ya, o del sector salud, también hay niveles, ya, a nivel del establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el ministro de salud se sienta en un comité operativo de emergencias del sector salud, el ministro de salud en este caso pasa a ser el mando de autoridad.
Su mando de coordinación va a ser el coordinador de emergencia y desastre de todo el ministerio, que es en este caso el jefe del departamento de Grey que les decía yo, y el mando técnico, bueno, probablemente podría ser, por ejemplo, si es una emergencia de salud pública, ya va a ser entonces la Ceremi, va a ser en este caso la doctora Paula Daza. Pero si este mismo comité operativo de emergencias lo cita el presidente de la República, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser el mando de autoridad? Va a ser el presidente de la República y el ministro de Salud, entonces ahora va a ser el mando técnico, porque él va a representar entonces a todo el sector salud. Y el mando de coordinación probablemente va a ser el director nacional de ONEMI, ¿ya? A veces hay mucha información, a mí me costó un tiempo entender esto, pero la idea es que comprendan que los comités operativos de emergencias, independiente del nivel de gestión de la emergencia, sea un nivel municipal o un nivel nacional, siempre van a compartir tres mandos: mando de coordinación, mando de autoridad, mando técnico. Y esto es súper importante entenderlo porque por sí solo, ya a lo mejor el presidente de la República no tiene por qué saber de epidemiología, ¿cierto? Él no tiene por qué saber de epidemiología, pero por lo tanto él es el mando de autoridad, él va a tomar las decisiones, pero se va a basar sus decisiones en sus mandos técnicos, en el ministro de Salud, ¿cierto? En los asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel ministerial, para que un hospital se considere, o un centro de atención primaria, se considere un centro que hace una adecuada gestión integral del riesgo, el Ministerio de la Salud le pide dos componentes. Una mirada de hospital seguro, que tiene que ser un índice de seguridad hospitalaria por la OPS, que como te digo, esto también puede dar por una clase, pero es decirle al hospital que se presenta una evaluación donde vienen veedores internacionales o gente capacitada en Chile que evalúa el hospital tanto desde la estructura física hasta sus planes de emergencia y le entrega un factor y le dice, mira, tu hospital es seguro, ¿ya? Entonces en Chile, la mayoría de los hospitales nuevos, por ejemplo, su infraestructura es segura, ¿ya? Entonces ahí está una categoría que va de la A a la C, entonces su infraestructura es segura, pero la gente y los funcionarios no comprenden lo que es la gestión del riesgo y los planes de emergencia no están sociabilizados, entonces se les entrega una categoría B, donde se les dice, mire, si bien en un terremoto o en un incendio el hospital va a quedar en pie, no se va a caer, usted tiene que entonces hacer trabajos con su personal para que su personal comprenda cómo debe operar en casos de emergencia. Y el otro componente que se pide, ¿cierto? Entonces, el plan hospitalario de respuesta ante emergencia y desastre, y actualmente en 2020 todos los establecimientos de Chile están trabajando en elaborar estos planes y se está completando la evaluación de los hospitales de alta complejidad, sean públicos o privados, en esta mirada de hospital seguro. ¿Quién compone entonces esta unidad que les decía yo, el Comité Operativo de Emergencias? Independiente del nivel, va a ser probablemente el director del establecimiento, la subdirección médica equivalente, o la subdirección de gestión clínica, la subdirección administrativa, el encargado de operaciones, el jefe de operaciones, el jefe de la unidad de emergencia, de farmacia, de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En estos comités operativos de emergencia, que es la instancia donde se gestiona una emergencia, se pueden sentar tantas personas como sea necesaria, pero siempre que tengan este componente de que la persona que se vaya a sentar en esa mesa tenga la posibilidad de tomar completa decisión de su ámbito de acción. O sea, si se están acabando, hay un terremoto y se está acabando el petróleo, ¿cierto? De los generadores, etcétera. Yo no voy a sentar, por ejemplo, no sé, pues al jefe de mantención o a la persona que es el encargado de llenar el petróleo, pues cuando yo le diga, oiga, necesito que me llene nuevamente con petróleo el generador, me va a decir, sí, pero es que yo no tengo la plata porque necesito. O sea, ¿a quién siento? Al jefe de él. Entonces, probablemente al que tiene que ver con las lucas, que es la subdirección administrativa o equivalente. ¿Cómo nos preparamos ante respuesta a emergencia y desastre? Bueno, todos estos niveles que yo lo mostré, municipal, provincial, regional, nacional, tienen distintos planes de emergencia, ¿ya? Y cada plan de emergencia, ¿cierto? Está contenida, igual que las leyes, ¿cierto? Están contenidas en libros mayores. Entonces, todas nuestras leyes, ¿cierto? Están contenidas en o deben tener una adecuación o una coherencia, ¿cierto? Con
nuestra constitución política. Acá es lo mismo. Nosotros en Chile tenemos un marco normativo para la gestión del riesgo de emergencia y desastre, que está acá en la punta de esta pirámide, que es elaborado por ONEMI, y ese marco normativo chileno está, ¿cómo se llama?, con directa sintonía con lo que yo les decía, el marco de Sendai, ¿cierto? Y después tenemos una política nacional para la reducción del riesgo, y después cada institución tiene un plan estratégico para la gestión de la reducción del riesgo, y así, así, así. Entonces, cuando yo leo un plan de emergencia de un establecimiento, de un hospital de baja complejidad, no sé, de mi región, de Curepto, ese plan, ya aunque es un hospital chiquitito, debe tener una coherencia con todos estos planes, o sea, debe tener una coherencia con el plan del Servicio de Salud, con el plan de la Seremi, con el plan nacional, con la política nacional de la reducción del riesgo, con el marco normativo chileno y finalmente con el marco de Sendai. Por lo tanto, si el marco de Sendai nos dice que uno de los principios es aumentar, por ejemplo, las acciones, por ejemplo, capacitaciones para la reducción del riesgo, mi plan de emergencia no puede decir lo contrario. Por lo tanto, a nivel del sector salud tenemos distintas normativas donde están los planes de contingencia, los planes de prevención contra incendios, los planes de evacuación, un plan de emergencia y desastre, un plan comunal, un plan sectorial de salud a nivel regional, un plan nacional, etc. Y estos planes de respuesta son los instrumentos que tienen un enfoque multiamenaza que van a que contienen de forma ordenada cómo se debe estructurar un comité operativo de emergencia. Es decir, estos planes en los hospitales o en nuestros servicios de atención primaria nos dicen, en caso de emergencia química, haga esto. En caso de terremoto, haga esto otro. En caso de erupción volcánica, haga lo siguiente. No, solo que lo que nos dice que es independiente de la amenaza de la cual usted se vea enfrentado, usted debe gestionar la emergencia a través de lo que ya les mencioné, que es el Comité Operativo de Emergencia, donde usted identifique claramente quién va a ser el mando de autoridad, quién va a ser el mando de coordinación y quién va a ser el mando técnico. Y en conjunto con su Comité Operativo de Emergencia, elaboren las directrices para enfrentar esta emergencia y procure que estas directrices que usted está emanando tengan coherencia y correlación con las directrices entonces que le está entregando su superior a nivel de su nivel, en este caso el servicio de salud, sector a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto sería, así para hacer un ejemplo muy, muy burdo, sería impensable, ¿cierto?, que un comité operativo de emergencia nos dijera entonces a esta altura que el COVID está superado, ¿cierto?, y que entonces ya no es necesario hacer PCR ni vestirnos con equipos de protección personal, ¿cierto? Sería como incoherente. ¿Y por qué sería incoherente? Porque esa directriz que está sacando este comité operativo de emergencia no tiene una correlación ni con un mando regional ni con un mando nacional. Es así como, bueno, esto es solo como, yo saqué algunas diapositivas de algunas presentaciones que he hecho en mi servicio, entonces esta es una donde nosotros con orgullo mostramos que, por ejemplo, el Servicio de Salud del Maule, en el cual represento y trabajo actualmente ahí en su equipo directivo, nosotros tenemos un plan de respuesta ante emergencia y desastre y fuimos un poco más allá y lo certificamos con una norma ISO 22320, que quiere decir que es un plan que puede ser utilizado a nivel nacional e internacional. Y la idea es que todos los servicios de salud trabajen en una directriz. ¿Cuál es el flujo de información? Bueno, es mucha información, pero entonces les dije, nosotros tenemos al ministro de Salud, Ministerio de Salud, luego a cargo de su gabinete tenemos el DEGREI, que es el Departamento de la Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastre, luego tenemos la Seremi de Salud, luego tenemos los servicios de salud en todo Chile, y después cada servicio de salud tiene a cargo distintos establecimientos, ya, hospitales de alta, mediana, baja complejidad. Algunos servicios de salud tienen incluso a cargo administrativamente la atención primaria, y otros servicios de salud, que es la mayoría, tienen a cargo las directrices de la atención primaria, pero esa atención primaria también le tiene que rendir cuentas al director de servicio o directora de servicios de salud. Bien, un ejemplo súper simple. Para el año 2010 no existía esta estructura de flujo de información. Por lo tanto, nos pegó un terremoto de alta intensidad, ¿cierto? Donde la red hospitalaria y de atención primaria se vio muy dañada. Ejemplo, la región del Maule, donde trabajo yo, nosotros tenemos 3 hospitales, de los cuales 3 hospitales son de alta complejidad,
4 hospitales son de mediana complejidad y 6 hospitales son hospitales comunitarios o de baja complejidad. A nosotros se nos cayeron casi la totalidad, casi la mitad de los hospitales de baja complejidad, se nos cayeron 2 hospitales de mediana y se nos cayeron, y literalmente se nos cayeron, se derrumbaron, ¿cierto? 2 hospitales de alta complejidad. No había forma, a esa altura, no había forma que quien representa el sector salud para el presidente de la República, en este caso el ministro de Salud de la época, o ministro, pudiera magnificar el daño de la red. No había forma, porque no teníamos un flujo de información. Por lo tanto, se desplegaron hospitales de campaña, se desplegó ayuda, pero pura ayuda que sirvió, está bien, pero ayuda no coordinada, ¿ya? Entonces mandaron hospitales de campaña, llegaron los japoneses, llegaron los chinos a la región del Maule, pero se autodesplegaron y probablemente no era lo mejor, porque lo mejor era poder haber hecho un barrido, decir, mira, de la red hospitalaria tengo el 50% en el suelo, ese 50% que está en el suelo tiene ciertas características, por lo tanto, mira, me queda un hospital de mediana complejidad en pie, que no sufrió ningún daño, por lo tanto, es mejor, entonces, llévame ese hospital de alta complejidad, así, de modular de campaña, pero adosémoslo a este hospital de mediana complejidad que está de pie, y así aumentamos la eficiencia de nuestro despliegue. Pero no, lo que pasó es que se empezaron a desplegar y no necesariamente se informó a las mismas autoridades locales, entonces hubo un desorden. Frente a eso, actualmente, cada establecimiento de salud, ¿ya? Cada establecimiento de salud, sea atención primaria, etcétera, tiene una plataforma que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente, que se llama MIDAS, que plataforma para modernización y digitalización de la información, en el cual ellos en tiempo real pueden completar un formulario que se llama EDAN, Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades, donde en ese plan yo pongo desde que solicito, por ejemplo, un hospital, se me cayó el hospital, entonces tengo que informar que se me cayó el hospital, o que a lo mejor el hospital está en pie, pero me faltan cirujanos porque necesito, era un hospital que no hacía cirugías de control de daño, entonces ahora me están llegando muchos pacientes politraumatizados y necesito cirujanos, ¿ya? Así se empieza a coordinar la información. Entonces uno dice, chuta, pero bueno, y si el hospital se cayó, ¿cómo lo hago? Bueno, esto es un sistema redundante, se puede mandar por teléfonos satelitales, por radio tipo VHS, se puede mandar por papel, se puede mandar por, algunos hospitales tienen unas antenas VISAT, que son unas antenas satelitales que me mantienen el internet independiente de la catástrofe, o actualmente los centros reguladores del SAMU están preparados con normas antisísmicas y con sistemas redundantes de información, por lo tanto yo puedo mandar a un funcionario con un papel, su misión es llegar con este formulario al centro regulador del SAMU y el SAMU va a saber transmitir esta información para que en una consolidación que no debiese durar más de 6 horas, el ministro de Salud apretando un botón ya en un computador, o si es a través de estos sistemas digitales, digitales a través de un botón, para que se hagan una idea, le salga un consolidado y le diga, ministro, la red de salud está operativa en un 70%, hay un 20% que está semioperativo porque le falta XXX y un 10% está en el suelo, que son de las siguientes características. Entonces ahí el ministro se va a sentar en este comité operativo de emergencia, que en este caso entonces debería estar presidido por el mando de autoridad, que debería ser el ministro del Interior, no se olviden de eso. Él se va a sentar como un mando técnico en caso que fuera esta emergencia desde el punto de vista sanitario, y va a decir, mi red está complicada en los siguientes elementos, necesito que me envíen ayuda. Esto actualmente está activo, ya, y es una plataforma que tenemos en todos los centros de salud, y ahora se están incorporando los centros privados, tienen una persona titular, subrogante, y un tercer subrogante que generalmente va por cargo, que es el jefe de la urgencia o la enfermera coordinadora de la urgencia, ¿cierto? Donde pueden ingresar a esta plataforma, ya, a la MIDAS, que se llama, ingresan al módulo de emergencia y pueden reportar. Entonces, por ejemplo, esto es un simulacro que se hizo el 2019. En realidad no es un simulacro, es una acción real donde hubo un sismo de mediana intensidad, 6,8, que afectó al sector oeste de Pichilemu, con que inicialmente se estaba evaluando el riesgo de tsunami, ya, y esto fue a las 14:28, y por ejemplo nosotros acá en el Servicio de Salud Maule a las 14:53
teníamos un consolidado de nuestra red hospitalaria donde el ministro podía ver en tiempo real de que todos nuestros centros estaban operativos, ¿ya? No teníamos ningún centro semioperativo. Por lo tanto, así es fácil coordinar la ayuda y así es fácil saber dónde mando esta ayuda. Por ejemplo, ustedes son ¿cómo se llama? Una ONG, ¿cierto? De ayuda asistencial, y ustedes cuando los vayan a desplegar, la idea es que sepan dónde se van a desplegar. Entonces, hubo un terremoto en todo Chile, y bueno, ¿para dónde voy? Voy para el Maule, voy para el norte, ¿para dónde voy? Con esta información, los que están manejando la información son capaces de dar las directrices y decir, ok, usted desplíguese a tal sector o X sector. Bueno, uno quisiera que esto fuera lo mejor de la vida, pero ha costado un poco implementarlo y se están haciendo los ejercicios para aumentar. Por ejemplo, claro, yo aquí lo pongo porque soy del servicio de salud del Maule, entonces nosotros somos los que tenemos la reportabilidad más alta en esta plataforma tipo MIA, pero vemos otros servicios de salud que, por ejemplo, Aysén, que no sabe utilizar esta plataforma. Entonces se están haciendo los ejercicios, ya esto entró fuerte desde el 2015 en el sector salud, para que exista un coordinador de emergencia en cada uno de nuestros centros y pueda reportar el estado de la red en tiempo real para que nuestros niveles directivos regionales o nacionales puedan tomar la decisión de los despliegues de los hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Bien. Finalmente, cambiando de tema, entonces, les conté entonces cómo el Sistema Nacional de Protección Civil, cómo Chile y el sector salud tiene una representatividad de uso escalonado de los recursos, de ayuda mutua, partiendo con niveles primarios, que son, ¿cierto?, los establecimientos, los CESFAM, luego un nivel provincial, ya, donde, no sé, podría ser cabecera el hospital de mayor complejidad de esa provincia, luego si esta emergencia está siendo superada, ¿cierto?, la va a empezar a liderar el servicio de salud, la Seremi, si esta emergencia nos sigue superando, ¿cierto? Vamos a ir a un nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y les mostré entonces cuál es la plataforma que se denomina MIDAS, que es para el flujo de la información. Bueno, y ahora algo súper importante. Bueno, nos llegó la información, nos dijeron que necesitábamos un hospital de campaña en X región, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo desplegamos esa ayuda? Y aquí están ustedes, pues ustedes son una ONG que brindan ayuda asistencial o no sé si también de salud mental, etcétera, a la población afectada. Pero hay que entender que no es llegar y desplegarse, ¿ya? No es llegar, lamentablemente hoy en día en el mundo existe mucho turismo de catástrofe donde hay muchas ONGs no acreditadas o que no cumplen estándar mínimo que se despliegan frente a una emergencia, ¿cierto? Y pasan a ser más problemas. Ya hace poquito, no sé dónde fue esa, como para el Medio Oriente, que hubo como una explosión gigante, no me acuerdo, pero que salía en la tele como una persona que era de una ONG como SAR Chile, y después los mismos SAR Chile salieron mostrando de que la verdad que esa persona la habían echado de esa ONG y la persona había llegado, había puesto una chaqueta y había ido obviamente a ayudar y había dicho que había escuchado algunos ruidos de una persona que podía estar viva, etcétera, y salió incluso en la tele. Bueno, lo que ustedes hacen o lo que ustedes deberían aspirar es a realizar ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria entendida como esta ayuda o esta acción diseñada para salvar vidas, aliviar sufrimiento, mantener y proteger la dignidad humana durante y después de la crisis causada por el hombre y los desastres naturales, así como prevenir y fortalecer la preparación ante la aparición de este tipo de situaciones. Este término, y como les digo, esto daba una clase completa, pero este término agrupa lo que es el Convenio de Ginebra de 1948, la Convención de Refugiados de 1959, hay una ratificación de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria en 1976 por las Naciones Unidas, el Código de Conducta de la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Recordando que, si no sé si les suena, hay un código de conducta de la Cruz Roja de cómo se debería realizar la ayuda humanitaria, que tiene relación con el genocidio de Ruanda, ¿ya? No sé si les sonaba, pero en 1994 hubo una gran manifestación y exterminio de una población de Ruanda, ¿ya? De una población que se llamaba Tutsi,
ya lo recomiendo, hay una película súper buena que se llama 100 días, que habla del genocidio de Ruanda, y ahí se muestra cómo se debería realizar la ayuda humanitaria. Y luego, después de esta ayuda humanitaria, se revisaron varios protocolos de qué se hizo bien, qué se hizo mal, y ahí nace un código de conducta de la Cruz Roja. ¿Quiénes son por excelencia los que realizan ayuda humanitaria en el mundo como ONG? Efectivamente, la Cruz Roja. La Cruz Roja es una ONG que tiene representatividad en todo el mundo y sigue lineamientos internacionales para la ayuda humanitaria. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo hacer ayuda de emergencia, socorro, ¿cierto? Que hay un accidente, yo voy, ayudo a la persona, ¿cierto? Y la mando al hospital, ¿ya? Sí, eso también es bueno y es importante hacerlo, pero no es lo mismo hacer ayuda humanitaria. Cuando yo hablo de ayuda humanitaria, yo me estoy preocupando del individuo, de la integralidad del individuo. Me estoy preocupando de su bienestar psicológico, de su acompañamiento, le estoy entregando capacidades para que una vez superada la emergencia, eh, esta población pueda seguir por sí solo manejando la ayuda humanitaria. Y el concepto, de hecho, ahora ha migrado de ayuda humanitaria a acción humanitaria, donde se le agrega el rendir cuentas. Hay muchas ONG que se despliegan ya en terreno y después no le rinden cuenta a nadie. Ya no dicen lo que hicieron, cuántos pacientes atendieron, ya. Y así es como podemos ver que, no sé, si se acuerdan de la ayuda humanitaria que se realizó en Haití, que hubo unos cascos azules, lamentablemente, no sé si chilenos, la verdad, que incluso violaron a niñas haitianas, ya, niñas pequeñas. Entonces, eso no puede pasar, ¿ya? Y la ayuda humanitaria, entonces, genera estas directrices para que independiente, si es una ONG, si es un organismo gubernamental, si habla español, francés, independiente de donde se despliegue, el estándar de las acciones que se vayan a brindar en terreno sean exactamente las mismas, que me permitan entonces a mí rotarlo. O sea, desplegué, por ejemplo, a la OSCA de la Universidad de Chile y es una emergencia que se me empieza a prolongar, entonces no los puedo tener ahí un año, por lo tanto quizás su misión va a durar 15 días, y luego ayer yo veía su sitio web que parece que, no sé, hay una OSCA no sé, de la USACH, por ejemplo, y esa OSCA de la USACH va a venir a relevar el trabajo que están haciendo ustedes como UChile, pero ese estándar debe ser exactamente el mismo. ¿Y cómo yo me aseguro que ese estándar sea exactamente el mismo? Adquiriendo los principios de ayuda humanitaria, y como les digo, queda la puerta abierta si ustedes quieren avanzar en lo que es ayuda humanitaria, porque se pueden hacer clases y se pueden acreditar estas instituciones, lo cual digan, mi institución efectivamente está bajo los lineamientos de las Naciones Unidas para brindar ayuda humanitaria. Y ya podemos, y se puede avanzar un poco más de acción humanitaria a acción humanitaria, que es decir, y además cuando nosotros completemos nuestra misión, vamos a entregar los informes pertinentes que van a ser evaluados por observadores internacionales, en los cuales me van a decir si mi despliegue se apegó a los lineamientos de ayuda humanitaria. A manera genérica, los mínimos para generar ayuda humanitaria es que esta respuesta debe ser específica a la emergencia y su contexto, ya si bien la emergencia, todas tienen características similares, hay algunas que tenemos que adecuarlas, quizás contexto religioso, contexto de la zona donde me estoy desplegando. La respuesta debe estar basada en una evaluación adecuada. O sea, yo no puedo pretender desplegarme a un lugar si es que no hubo una avanzada que inicialmente hizo una evaluación de daño, análisis, necesidades, y realmente evaluó que nuestro despliegue era efectivo. O sea, yo no puedo pretender desplegarme y llegar a un lugar para ver cuáles van a ser las acciones, cuál va a ser la misión que voy a completar una vez llegado al lugar, ¿ya? Esta respuesta debe ser en base a una petición local. O sea, yo no me puedo desplegar por sí solo. A nosotros nos pasó acá, a mí me tocó, yo empecé a trabajar en esto de liderar la emergencia con los incendios forestales del año 2017 acá en la región del Maule, y hubo un montón de ONG que se desplegaron, que no existía una coordinación, no llevaban propia agua, no llevaban su calzado, no llevaban autonomía, no colapsaron las carreteras, no nos permitieron que pasaran nuestros equipos de salud acreditados, hicieron dobles controles sin registro a la población. Entonces no es llegar y desplegarse. O sea, esto es
Esto es grave, ¿ya? Y nos sigue pasando, y actualmente todos los países no están permitiendo actualmente que ingrese equipos asistenciales si es que no rigen los principios de ayuda humanitaria. Hay que tener control de las peticiones, las donaciones, o sea, no puedo llegar, por ejemplo, a donar, ¿cierto? No sé, un montón de cosas, pero solo le voy a donar a una cierta parte de la población, porque si no eso va a generar conflicto entre las personas. La ayuda debe ser pertinente, hay que reforzar los recursos locales, ya no hay que hacer asistencialismo es llegar, ayudar, listo, nos sacamos la fotito, bien, perfecto, ayudamos a la población, pero después nos vamos y nos olvidamos, no, debemos entregarle, dejar capacidades instaladas en la población para que esta población sea capaz de seguir por sí sola, porque no la vamos a poder estar acompañando, ya que eso es pensar en la emergencia. La coordinación es esencial, o sea, yo debo coordinarme con las autoridades locales, ya, y no debo crear no debo crear dependencia ni mayor problema. Esto que les digo yo está normado en algo que se denomina Comité Interagencia, ya que fue creado en 1992 a través de organismos gubernamentales como las Naciones Unidas, como el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OMS, ¿cierto? Y a través de ONGs reconocidas en el mundo, como la Cruz Roja, el Banco Mundial, etcétera, donde este comité de interagencia cada cierto tiempo va sacando lineamientos, y ahora en este concepto que está migrando, que se llama acción humanitaria, en un tiempo más las organizaciones independientes, si son del Estado o no, pueden presentarse a una evaluación para acreditarse como organismo que realmente brinda ayuda humanitaria. Es así como, por ejemplo, no sé, una de las ONG que me suena ahora, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, ¿ya? Médicos Sin Fronteras es una ONG que, que sigue los lineamientos de la interagencia y cumple todos los principios de ayuda humanitaria, y ellos, una vez que terminan sus misiones, si bien son una ONG, rinden cuenta a las Naciones Unidas y son constantemente evaluados. Hay ejemplos también, esto está todo escrito, hay ejemplos también de ayuda humanitaria donde nosotros tenemos estándar, ya nosotros podemos decir, por ejemplo, a ver, queremos abrir un albergue. Esto ya alguien ya lo pensó. Y, por ejemplo, algo que también quiero que les quede dando vuelta para que después lo busquen o podemos ir profundizando, es que en el estándar en ayuda humanitaria está lo que se denomina el manual Esfera, ya, que nace como un proyecto de ONG y luego de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, a través de lo que les decía yo, el genocidio de Ruanda en 1994, y ellos en 1997 sacan su primera versión que se llama Proyecto Esfera, y luego sacan el manual Esfera, donde hablan de 4 lineamientos, por ejemplo, abastecimiento y saneamiento de agua, seguridad alimentaria, asentamiento, salud. Entonces, por lo tanto, ustedes van y el manual Esfera entrega los lineamientos de que, por ejemplo, estamos en una pandemia, ¿cómo debería enfrentarse una pandemia? Entonces uno va a la hoja tanto y dice, a ver, lo que se propone, ¿cierto?, para una emergencia como una pandemia, ya por X virus, usted debería actuar de esta manera, de esta manera, de esta manera. O, por ejemplo, ustedes se despliegan a un lugar donde no hay agua potable, entonces le dicen, bien, si usted se despliega en un lugar que no tiene agua potable, usted tiene que asegurar X cantidad de litros de agua por persona, y tiene que distribuirse de tal y tal manera. Y usted va, y al seguir usted esos lineamientos, se está asegurando de que sus lineamientos y que sus acciones desplegadas en terreno tienen un estándar internacional de ayuda humanitaria. Si ustedes quieren abrir un albergue, no hay que llegar a abrir un albergue, o sea, pero Grullo no se le ocurre decir, bueno, ¿podrán estar hombres con mujeres? Entonces dice, no, a lo mejor tienen que estar separados hombres con mujeres. Bueno, usted abre este libro, busca a ver albergue, y albergue le va a decir, si es un albergue para X cantidad de personas, usted debe separar tantos metros cuadrados por persona, tantos baños, los baños tienen que estar alejados de X cantidad de metros del lugar donde se duerme, todo eso está pensado, y así esa es la única manera en el cual yo estoy haciendo ayuda, pero no asistencialismo, sino estoy generando ayuda humanitaria porque estoy respetando la dignidad de nuestra población. Ejemplo, yo ahora mandé un trabajo para una revista internacional donde evalué con otro grupo de investigadores, evaluamos, por ejemplo, las cajas que entregó el ministerio
de salud, o sea, no el ministerio, el gobierno, por esto del coronavirus, donde nosotros hicimos un estudio y demostramos que esa caja no estaba pensada bajo ninguna ayuda humanitaria porque no cumplía ningún estándar, tanto ni calórico-proteico, ni respetaba la dignidad de las personas, ni cómo fue la entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y cómo lo hicimos? Mirando los manuales, por ejemplo, el manual Esfera, y fuimos a decir, bueno, el manual Esfera, ¿qué dice cuando yo entrego alimentación? ¿Cómo la debo entregar? Tantas calorías por persona, y no se cumplía nada de eso. Estos estándares, también hay estándares chilenos, ¿cierto? Como el estándar nacional para la respuesta de emergencia en Chile, que esto lo hizo la ONU y que también se basa principalmente en la norma Esfera. Finalmente, lo último, y voy terminando, ¿cierto? Chile sí tiene una preparación para desplegar equipos en terrenos clínicos asistenciales que se llaman los equipos médicos de emergencia, ¿ya? En los cuales se, se dividen por niveles. Pero antes de avanzar, si alguien en 30 segundos me pudiese decir cuál es la diferencia entre una catástrofe versus un desastre. Alguien que me ayude. No sé, alboroten. ¿Alguien? ¿Alguien de los voluntarios de los...? Porque, por ejemplo, OSCA, ¿qué significaba operativos, algo de salud en catástrofe? ¿Y por qué no en desastre? Bueno, lo voy a decir yo. La diferencia entre una catástrofe y un desastre es una pregunta capciosa que les dije yo, pero era para poder hacer la introducción a estos, a lo que se denominan MT, es porque yo he visto hasta tesis de posgrado de que tratan de diferenciar catástrofe versus desastre, pero a priori podríamos decir que... ¿Aló? Doctor, ahí hay una respuesta en el chat. Dice, desastre es más local y catástrofe aborda mayor territorio, preguntan. Ya, sí, puede ser. Sí, mira, la verdad que, como les decía, hay una pregunta capciosa porque yo he visto tesis de posgrado de que tratan de diferenciar lo que es catástrofe versus desastre, pero el consenso internacional es que el desastre es una emergencia mayor en el cual los recursos nacionales ¿ya? No han sido superados. ¿ya? En cambio, una catástrofe probablemente es igual de desastroso que un desastre, pero en la catástrofe los recursos nacionales han sido superados, ¿ya? Y a veces entonces hay emergencias que nos golpean en los cuales la institucionalidad es superada, ¿ya? Entonces al ser superada yo necesito ayuda internacional y los equipos médicos de emergencia nacen, los MT nacen para brindar ayuda tanto nacional o internacional en casos de catástrofe, en el cual el país anfitrión, quien está recibiendo esta ayuda humanitaria, vio sobrepasada sus capacidades locales. Es así que nacen los MT, que es una estrategia que viene a agrupar varios términos, porque antiguamente habían equipos de despliegue rápida, equipos médicos internacionales, equipos médicos de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la OMS agrupa el término y dice, ok, Chile, si usted quiere brindar ayuda humanitaria, usted debe adscribirse a mi normativa y yo le voy a entregar una calificación, una acreditación internacional como MT, en los cuales ustedes van a poder hacer despliegues nacionales e internacionales. Por lo tanto, si el día de mañana nos vuelve a pegar un terremoto en Haití y yo mando al MT de España o mando al MT de Francia por 15 días y después mando al MT de Chile a relevar las funciones, ya porque los despliegues nunca se recomienda que sean más de 15 días porque se afecta a la salud mental de los respondedores. Cuando yo vaya a reemplazar ese equipo de MT, el MT que se está yendo, ya me va a entregar la misión al MT que está llegando y el MT que estamos llegando, por ejemplo, MT Chile llega a relevar al MT de España, nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo ellos con el mismo estándar. ¿Por qué? Porque todos nos suscribimos al estándar MT. Esto es lo mismo de los equipos USAR, probablemente a ustedes les suena, terremotos, ¿cierto? Hay unos bomberos como especiales, ¿cierto? Que se despliegan para estructuras colapsadas, esto es lo mismo. Un equipo USAR de Chile, ya que son estos bomberos que rescatan personas en estructuras colapsadas, tiene el mismo estándar que un grupo USAR de Estados Unidos, ya porque tienen la misma acreditación, pasaron por, siguen los mismos alineamientos y tuvieron que someterse a la misma evaluación. El MT es lo mismo por el punto de vista asistencial, hospitales de campaña, ayuda de emergencia en terreno.
Para eso hay, si quieren mayor información, está la página de la OPS, equipos médicos de emergencia, qué son los equipos médicos de emergencia, cuáles están acreditados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay implementación de la iniciativa de MT en la América, y por ejemplo Chile desde el 2015 ha adscrito esta normativa y se están preparando equipos clínicos asistenciales, tanto del sector público o privado, para tener voluntad, o sea, en este caso, funcionarios dispuestos a ser desplegados en una catástrofe nacional e internacional. Encontré, bueno, y estos MT tienen distintos niveles, tienen niveles MT tipo 1, que es como un SAPU, ya, o sea, desplegar como un SAPU en terreno, o un SAR, ya, que son equipos móviles, pueden atender 50 pacientes, y son equipos fijos, pueden atender hasta 100 pacientes. Luego tenemos MT nivel 2, donde se pueden hacer atenciones quirúrgicas, como emergencia hospitalaria, como una emergencia hospitalaria de mediana complejidad, pero no hace cirugías de control de daño, tiene un quirófano, 20 camas, ¿cierto? Y ya el nivel de elite o el más completo, el MT nivel 3, en el cual el MT nivel 3 es un hospital de campaña, como un hospital de alta complejidad, con 2 quirófanos, 40 camas, 4 unidades de pacientes críticos, etcétera, 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 etcétera. Y además hay células de atención especializada donde quizás, a lo mejor, como les decía yo, se cayeron los hospitales, me quedó un hospital de mediana complejidad de pie, por lo tanto, del punto de vista quizás de los recursos y para poder extender más la ayuda, quizás no necesito mandar el hospital de campaña completo, mejor quizás tengo que mandar una célula quirúrgica y una célula, por ejemplo, de unidad de paciente crítico. Entonces mando los profesionales a ese hospital entonces para aumentar la complejidad de ese hospital. Por ejemplo, yo hace menos de una semana, me desplegaron al hospital de Puerto Natales en una misión del ministerio junto a otro colega urgenciólogo, y el colega urgenciólogo iba directamente a intervenir la unidad de paciente crítico para aumentar la complejidad, y mi misión iba a evaluar pacientes de mediana complejidad COVID y poder hacer un enlace con el equipo directivo para poder entregar conceptos para gestionar la emergencia, producto que en Natales era donde hay casos de coronavirus más altos. Estos son los primeros MT acreditados en Chile, ya fue todo muy voluntariado, pero ya desde el 2017 en adelante comienza un proceso formal, y acá encontré un videíto que es un poco ficción, pero, o sea, no ficción, pero este es un video de cómo se acreditaron estos primeros equipos. Pues en la edición central, y ahora noticias. La verdad sale a la luz. No se lo puede perder. Bueno, le contamos ahora que terremotos de más de 9 grados, accidentes de tránsito múltiples, saqueos masivos son los escenarios que enfrentan especialistas médicos y del ejército en un intenso operativo que los puso a prueba de todo. Esto pasó en Colina hace menos de 2 días. Afortunadamente es un ejercicio conjunto entre el Ejército y el Ministerio de Salud. Uniformados y civiles se enfrentaron a distintos escenarios de catástrofe. Este representaba un ambiente hostil tras un terremoto de 9.5 grados Richter. Con el objetivo de poder enfrentar una emergencia o una catástrofe de mejor manera, interactuando con organismos gubernamentales o ONG, con población. Ocho escenarios diferentes pusieron a prueba a los equipos. Un terremoto, accidentes de tránsito múltiples, incidentes en centros de salud y colapsos en obras viales, todo para estar preparados ante cualquier hecho de carácter grave. Se enfrentan a estos diferentes escenarios, pero además hay un evaluador que va tomando una especie de anotación y les va poniendo nota respecto a lo que se está haciendo, luego se reúnen todos y hay una retroalimentación. Campaña de preparación que también es valorada fuera de nuestras fronteras. Los equipos nacionales podrían desplegarse en cualquier catástrofe a nivel mundial.
el ejercicio de hoy no solo está capacitando a Chile, sino que como que en cualquier eventualidad que haya en otro país, sabemos que estos son equipos que van a poder responder. Trabajo que coordina codo a codo civiles y militares en un ejercicio que se realiza por segundo año consecutivo. Bueno, ese es más o menos la formación que deben tener los equipos MT en Chile para poder acreditarse para despliegues nacionales e internacionales, donde es primero un curso de 120 horas teórico y luego los que sacan las mejores notas pueden ir al práctico, que generalmente se hace en régimen internado, una semana en instalaciones militares, con régimen militar, con distintos escenarios, con fuego, sin fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay dominio del inglés, mucho mejor, porque después tener despliegues internacionales. ¿Y cómo se activa esta ayuda internacional, esta ayuda humanitaria? A través de una plataforma que se llama Virtual SICOM, donde todo comienza con una emergencia y los países que son signatarios de esta metodología MT ya generan una alerta. Es decir, no sé, México tuvo un terremoto, o Estados Unidos tuvo huracanes, mi red, estamos entonces en este caso en una catástrofe donde nuestros equipos locales han sido superados, necesito ayuda, y ellos en una plataforma digital piden la ayuda, ¿ya? Entonces ellos pueden pedir ayuda de MT nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que ellos necesitan. Entonces el país afectado levanta las solicitudes, y los países que tienen sus MT acreditados ofertan y dicen, mira, yo tengo un MT 1 acreditado. Por ejemplo, nosotros en Chile solo podríamos desplegarnos con un MT nivel 1 porque todavía no acreditamos en nivel 2 ni en nivel 3, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir, mira, nosotros estamos disponibles para ese MT1, otro país va y dice, mira, yo me puedo poner con el MT3, y el país anfitrión, a través de estos Virtual SICOM, que son personas de la OPS, que evalúan estas necesidades, van a aceptar y le van a decir, ok, Chile, desplieguese de tal fecha hasta tal fecha en las siguientes instalaciones. Por lo tanto, este Virtual SICOM van a ver la preparación, el registro, el ingreso y las operaciones y el fin de la misión, ¿ya? Entonces no hay que llegar y desplegarse. Nosotros no nos desplegamos a tonta y a loca, es por una solicitud local, con una misión clara de lo que tenemos que hacer, sabemos cuándo va a llegar, cuándo vamos a llegar, cuándo nos vamos a ir y quién nos va a relevar. Eso finalmente, bueno, esta fotito es del trabajo que actualmente yo realizo en el Servicio de Salud del Maule, donde nosotros, por ejemplo, para esta pandemia hemos instalado una sala de crisis donde constantemente actualizamos paneles epidemiológicos, se juntan los directivos, el comité operativo de emergencia. O sea, todo lo que yo les he contado, que parece como muy teórico, es real y se lleva a ejercicio en la actual pandemia. Eso, muchas gracias. Ahí está mi correo por si alguien quiere profundizar. Hablé muchos temas, quizás es difícil seguir ya, pero traté de darle unas pinceladas para entregar el concepto de que el sector salud sí tiene una orgánica clara de cómo se despliega, con una ayuda mutua escalonada, de acuerdo a los niveles, y que la ayuda de excelencia en equipos asistenciales es poder avanzar a la acreditación de los MT y desplegarse bajo esta normativa. Y que las ONG como ustedes, que quieren desplegarse en terreno, la invitación es entonces a no hacer asistencialismo puro, sino es avanzar a una ayuda humanitaria, con todos los principios de la ayuda humanitaria, con toda esta comité de interagencia, y en un futuro quizás no tan lejano poder avanzar a la acción humanitaria y que estas intervenciones sean evaluadas al fin de la misión para saber en qué podamos mejorar. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Acá estamos. Muchas gracias, Andrés. Creo que ha sido, como tú dices, una presentación muy importante para nosotros y con mucha información nueva, que de a poco tenemos que ir dominando como organización en el fondo, porque al final es lo que vamos a estar haciendo constantemente frente a nuestra activación en un desastre, y eso es lo que queremos lograr. Prestar realmente ayuda humanitaria como lo que nos presentaste, y comentarte en el fondo la importancia, o comentarle a todos la importancia de conocer los movimientos y el despliegue de la red nacional en el contexto de desastre para nosotros lograr una buena optimización de nuestros recursos. Y también que como organización conozcamos todas estas aplicaciones que nos mostrabas y los programas de información en el fondo local. Se me olvidó el nombre, el MIDAS. Sí, MIDAS.
claro, para que nosotros logremos dar esta real ayuda humanitaria y no ser finalmente un estorbo como pasa en muchas ocasiones. Y bueno, comentarte que particularmente el video de los operativos que mostrabas al final es como, no sé, a mí particularmente me emociona y me dan ganas de participar en algo así como voluntario en el fondo para estar más preparados para un eventual desastre, y es un poco lo que vivimos el año pasado en el estallido social, cuando estuvimos desplegados como operativo en Plaza Dignidad, los alrededores, y se vio un escenario quizás no tan similar a este, pero con mucha violencia y riesgos para nuestros voluntarios, para nosotros mismos, que teníamos que tener en cuenta en el momento de prestar atención. Eso, nuevamente muchas gracias. No sé si hay preguntas por parte de la audiencia. No sé. Emiliano puso, en el caso de una catástrofe, ¿cómo una ONG se puede coordinar con las autoridades para que el despliegue sea efectivo? Bueno, más allá que el despliegue sea efectivo, sino que el despliegue esté autorizado o coordinado, porque efectivo va a depender de ustedes de cómo sea la misión que hagan en el terreno, pero para que el despliegue esté coordinado, tiene que haber un trabajo previo. Entonces, la invitación es como, que así fue como yo llegué a ustedes por la parte de los generales de zona, es que ustedes tienen que primero presentarse, ¿cierto? Mostrar sus capacidades a las autoridades locales, decir, mira, nosotros somos un grupo, etcétera, estas son nuestras capacidades, nosotros podemos hacer esto, y si es que agregan este plus y además nosotros tenemos los siguientes estándares de ayuda humanitaria, ustedes pasan a ser como reservistas de este Virtual SICOM, ¿ya? Donde en el cual dicen, ok, la primera ayuda humanitaria que yo voy a desplegar, ya van a ser los equipos internacionales acreditados, EMT, pero en caso que la catástrofe siga siendo muy grande, yo quizás voy a tener que empezar a utilizar estas ONG que con anticipación me mostraron que eran capaces de brindar ayuda humanitaria, entonces quizás yo no voy a desplegar, puedo desplegar a la ONG completa, o puedo decir, mira, tú me dijiste que teníais tantos internos de medicina, o que teníais tantos enfermeros, etcétera, ¿podrían estar ustedes dispuestos a desplegarse a tal lugar? Sí, despliegan, bien, los desplegamos. Pero para eso tienen que hacer una ayuda previa, pero obviamente están las puertas abiertas para ponerlo obviamente en contacto con las autoridades ministeriales, y que ustedes se puedan acreditar y estén siempre ahí como reservista. ¿Por qué digo reservista? Porque Chile y los países internacionales siempre están avanzando ahora a esta acreditación formal como MT de profesionales, pero siempre las manos no son suficientes, entonces siempre faltan más profesionales o estudiantes de último año. Y también la invitación está que esto del MT está creciendo cada vez más, por lo tanto cuando ustedes ya sean profesionales, apenas estén trabajando bueno, el servicio público es la invitación en primer lugar, se hacen invitación y llamados todos los años. Por ejemplo, el llamado terminó en este año el 26 de octubre, en el cual se inscribieron más de 150 profesionales a nivel de todo Chile, y ellos están ahora haciendo el curso online que termina a fin de año, y si es que la pandemia nos permite, 50 de esas personas que tengan las mejores notas van a ir a este curso presencial. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Si es que quieren, pueden prender sus micrófonos, sus cámaras, como se pidió al principio, para poder vernos. Bien, si no hay más preguntas, les deseo que sigan teniendo una jornada provechosa. Me extendí un poquito, pero me apasiona esa cuestión, así que ojalá que... bueno, ¿qué pasa con los otros 100 que no alcanzaron esas notas? También, pues quedan como reservistas. Si se requiriera, lo llamo. Eso, como les digo, sé que es mucha información. Me costó mucho hacer la presentación porque decía, bueno, ¿qué les explico? Así que si quedan inquietudes y todo, podemos ir entrando específicamente en algunos temas. Si quieren que les puedo hacer el enlace con la persona del ministerio, que es Laura Morlands, que es la coordinadora nacional de l'OMT, y etcétera. Muchas gracias, Andrés. Motivárselos a que ingresen al servicio público. Felicitaciones por lo que están haciendo. Sigan avanzando en esto, avancen hacia la ayuda humanitaria, y en la medida que ya se vayan transformando profesionales, que no pierdan este espíritu de ayuda y colaboración, porque es muy necesario la ayuda internacional, ¿ya?